Ok, entonces, pues nuestro proyecto de grado fue la estructuración del proceso de optimización de COP, que es el Drilling and Completion Optimization Process, con alcance a los campos de la Vicepresidencia Regional de Orinoquía de Ecopetrol, estableciendo una línea base de desempeño para las operaciones de completamiento. Ok, este trabajo de grado está enfocado básicamente a, al uso de la Big Data y la administración de estos datos para utilizarlos como información en el input de futuras planeaciones de operaciones de completamiento. Entonces, para empezar, ¿qué es el DCOP? El DCOP es un proceso que busca identificar las variables de control de las operaciones y estandarizar ese lenguaje de esas operaciones de completamiento mediante técnicas que en este caso es el Excel. Déjenme colocar aquí el puntero. El Excel que sirve como una pequeña base de datos utilizando un formato en Ecopetrol que se llama el CWOP, que es el Complete Well on Paper, que es donde se consigna toda la planeación en Excel y se envía a los pozos para que se lleve a cabo todo el proceso de completamiento eh, y dar, digamos que, linealidad a todo a lo que se planeó, colocar cuánto se demoraron estas operaciones, qué inconvenientes tuvieron, tiempos no productivos, entre otras, ¿no? También busca hacer uso de herramientas para medir, controlar y evaluar la información producto de la ejecución de las operaciones. Nosotros utilizamos una herramienta que se llama Power BI, que es muy buena para crear dashboard que nos permiten monitorear casi que, entre comillas, tiempo real el comportamiento histórico de los pozos y ver, digamos que dar un aproximado a lo que nosotros podemos intentar predecir hacia el futuro con ciertas características de pozos y completarlos de esa misma manera en un futuro, ¿no? Eh, Esto también busca la optimización de tiempos planos, que son aquellos tiempos que resultan, que no son tiempos no productivos, sino que son tiempos que se utilizan en operaciones que no fueron contempladas dentro de la planeación. Entonces, si por ejemplo tengo que bajar un registro adicional en el pozo, pues intentar reducir ese tiempo lo menos posible, ¿no? Y pues buscar la mejora continua de procesos mediante el establecimiento de una línea base de desempeño, que es la finalidad de todo esto, ¿no? Ya más adelante ven más o menos cómo es la línea base de desempeño. El objetivo de nuestro trabajo de grado, pues como ya les dije, fue estructurar ese proceso de optimización. Y como tal, bueno, lo primero es describir, digamos que el proceso actual de planeación que tienen en Ecopetrol. En Ecopetrol ellos tienen pues un objetivo principal que es pues mantener su eficiencia, pero manteniendo las reglas claras de HSE, ¿no? Pero buscando optimizar estas operaciones. Entonces ellos utilizan 6 palancas claves, que es la relevancia, la eficiencia y simplicidad, la gobernabilidad, la disciplina, la multidisciplinariedad y la estandarización, que es la que el DCOP busca atacar, la estandarización de las operaciones. ¿Para qué? Para que en las 5 fases de planeación de una operación dentro del Well Delivery Process podamos buscar la mejora continua. Entonces, el, dentro de la evaluación, pues evaluamos, digamos, que todas las características de un pozo, condiciones geológicas, y bueno, entre otras que haya dejado la perforación. Buscamos la selección de, de las herramientas, equipos y todo lo que va a ir incluido entre el completamiento que se escoja el tipo de completamiento que se escoja específicamente para ese pozo. Se hace la ingeniería de detalle, se realiza una ejecución y se realiza un cierre, que es donde nosotros debemos atacar directamente ese cierre, porque es toda esa información la que no se está aprovechando directamente para la planeación de otras operaciones. Entonces, esa información queda volando, ya que Copetrol utiliza una base de datos se llama Open Wells, que es como el repositorio oficial de ellos, y esa información realmente no está bien consignada, se está desapareciendo
digamos que todo eso es muy importante cuando nosotros buscamos mejorar dentro de la industria, ¿no? Si ya conocemos en qué hemos hecho mal, podemos saber cómo reaccionar ante un posible eh, ante una posible eventualidad y reaccionar ante eso. Entonces, pues ya describimos el proceso que se implementa actualmente. Voy a hacer un breve resumen de la descripción general de qué es un completamiento para los que no sepan pues en su totalidad qué es y las variables que están relacionadas a estas operaciones. También cabe recalcar que la localización de nuestro estudio fue en la cuenca de los llanos orientales de la Vicepresidencia Regional de Orinoquía, específicamente atacando el campo de Castilla, ¿no? Entonces, el completamiento es el diseño, selección y detalle e instalación de equipos y herramientas necesarias para poner a producir un pozo. Básicamente es conectar lo que hay en el yacimiento con superficie. Nuestros pozos de estudio para nuestro trabajo de grado fueron completamientos convencionales. Tuvimos en cuenta solo los pozos productores y que tuvieran un sistema de levantamiento artificial por bombeo electrosumergible. Las estrategias de completamiento que utiliza Ecopetrol, digamos que de forma general, son completamiento con rig, que se hacen directamente después de que se perfora con el mismo taladro, con equipo de workover, que es una herramienta aparte del taladro, un poco más económica, y pues se mueve a través de un camión normal, y un equipo de workover, pero con un equipo de cold tubing. El equipo de cold tubing simplemente es una tubería flexible para, digamos, pozos que tienen ciertas características de desviación que lo ameritan. Entonces, el estado mecánico de nuestros pozos, pues evidentemente son completamente convencionales, donde van un revestimiento de 13 3/8, luego otro que va hasta la superficie de 9 5/8 y un liner de 7. Contemplamos que los completamientos convencionales tienen una fase de limpieza, una fase de registros, una fase de cañoneo y una fase donde se coloca el sistema de levantamiento artificial con unas variables que están relacionadas a cada una de estas fases, que son las que vamos a tener en cuenta para poder determinar cuáles podemos, digamos, de alguna manera atacar para poder optimizar de una u otra manera estas operaciones. ¿Cómo lo definimos? Por medio de este como cuadro de flujo, podemos ver que tenemos unas variables de control independientes, que son aquellas que nosotros podemos controlar dependiendo de las características del pozo, como lo serían la velocidad de corrida de herramientas o como el tiempo de arme de equipos y herramientas. También tenemos unas variables de perturbación, que son aquellas que nosotros no podemos controlar, lo que son el clima, fallas operacionales, falla de equipos, actividades no planeadas, mantenimiento mecánico, restricciones viales, entre otras, ¿sí? Las que eventualmente pueden suceder, pero no tenemos ningún control de ellas. Y, estas operaciones las medimos mediante variables de rendimiento, que en nuestro caso pues, serían los KPIs de costo por pozo completado, ¿no? Las operaciones de completamiento pues tienen unos parámetros que son el propósito del pozo, si va a ser productor o inyector, la estrategia del completamiento, si se va a realizar con rig, con rigless workover o con rigless workover cold tubing, el perfil del pozo, que es simplemente la desviación. En Ecopetrol lo clasifican entre mayor a 55 grados y menor a 55 grados, el tipo de pozo, el tipo de sistema de levantamiento artificial, el tipo de lechada, el número de pies a cañonear y el dogleg del pozo, ¿no? Ok, aquí ya pues describimos las variables que vamos a utilizar, pues las que utilizamos. Para poder nosotros establecer, digamos que unas características pues que es históricas con las que nosotros podamos evaluar la planeación de un futuro pozo, pues tuvimos que estructurar una base de datos con esas variables de control. Esta base de datos nosotros la hicimos a partir de 41 pozos, que fue, digamos que la muestra representativa que nos arrojó una fórmula simple de probabilidad
del tamaño de muestra, en el que nosotros sabemos que para el 2018 se completaron 68 pozos convencionales en Ecopetrol y nosotros queríamos tener un margen de confiabilidad del 90%, ¿no? Que yo pudiera decir, ok, estoy el 90% seguro de que con estas 41 muestras de pozos yo voy a poder, digamos que acercarme a la realidad de futuros completamientos, ¿no? Eh, esta base de datos la recolectamos a partir de los CWOP, que como les decía anteriormente son formatos en Excel que Ecopetrol le brinda a los companyman de cada campo, y ellos lo tienen que ir completando de acuerdo a lo que se esté realizando. Entonces consignan tiempos, consignan eventualidades, cuánto se demoraron, qué fallas tuvieron, por qué tuvieron algunas fallas, pero ese por qué tuvieron algunas fallas muchas veces quedan volando. Entonces por eso más adelante vamos a ver cómo solucionamos este problema. Eh, También recolectamos información directamente de OpenWells, ya que no toda la información que está en OpenWells es igual a la que está en los eWops, entonces buscamos equiparar eh, la información y buscar qué vacíos habían para poder tener, digamos, que una información más compacta. Y esto lo hicimos por la generación de queries con información de eventos OCM y variables involucradas en las operaciones de completamiento. Eh, y de ahí sacamos los tiempos limpios por fase y operación. Y todo esto pues lo creamos en una base de datos en un formato Excel. Esta recolección de datos, bueno, ya más adelante les explico. Los criterios de selección de la base de datos pues fue la estrategia de completamiento, como les dije ya, hay por RIC, por equipo de workover o por equipo de continuing y workover, con perfil de pozo, que si es menor o mayor a 55 grados, como les había dicho que se clasifica, y pues el tipo de completamiento, pues únicamente manejamos el convencional. Tuvimos que establecer, digamos que una estandarización del lenguaje de esas 48 fases para todas las operaciones que hubieran, independientemente de que si se estuviese manejando uno u otro tipo de completamiento, determinando que en la fase de limpieza íbamos a tener 14 actividades, en la fase de registros íbamos a tener 7 actividades, en la fase de cañoneo 11 actividades si es con Wehrlein, cañoneo con Wehrlein, que simplemente es un cañoneo que se realiza con cable, o cañoneo PSP, que tiene 8 actividades, que simplemente es un cañoneo que se realiza con tubería. El sistema de levantamiento artificial tenía 13 actividades y la instalación de la sección C, que es simplemente la cabeza de pozo, cómo va a quedar, pues tiene 3 actividades, ¿no? Ok, ya sabemos cómo vamos a ya establecimos la base de datos y realizamos un análisis estadístico a la base de datos para la estructuración de lo que ya como tal es el DSOP. Análisis estadístico, pues obviamente teníamos que tener claras las medidas de dispersión que vamos a tener y tener unas medidas de centralización claras. Y en este caso utilizamos la mediana, ya que pues teníamos variación muy amplia de tiempos, pero eso no era lo realmente, digamos, o sea, no podíamos establecer que sí podíamos utilizar la mediana, sino sabíamos qué tipo de distribución teníamos, porque si no tenemos una distribución normal de datos, pues evidentemente la mediana no va a ser representativa. Entonces hicimos una prueba de Shapiro-Wilk, que es una prueba estadística que se puede hacer en Excel, y nos dio que teníamos un comportamiento normal de todos los datos, y una prueba de groups para saber si teníamos datos atípicos. Los datos atípicos son aquellos que se salen de la curva y que no están, digamos, relacionados al comportamiento. Eso es simplemente un error estadístico. Entonces, no teníamos datos atípicos, con lo que, pues, evidentemente teníamos una base de datos sólida con toda la información que teníamos, y la información que íbamos a tener de salida, pues iba a ser lo suficientemente representativa. El cálculo de velocidades, pues simplemente, como ejemplo, pues una bajada de limpieza de un BHA, pues simplemente digamos que hicimos tuvimos un promedio de muchas profundidades, ¿sí? Y determinamos para X profundidades
qué velocidad podíamos estar corriendo, pues obviamente eso está ligado a unas restricciones que nos dictan las operadoras y que también nos dictan las prestadoras de servicio, y pues unos tiempos ejecutados que son simplemente el promedio histórico, ¿no? El cálculo de los tiempos, pues simplemente tuvimos en cuenta el tiempo de darme las herramientas, que se estableció una ventana operativa para esto. Las ventanas operativas son las que o sea, digamos que son los mínimo y máximo de tiempo sobre el cual yo podría realizar esas operaciones. Unos tiempos asociados a las operaciones que comprendían una velocidad, pues obviamente ya tenemos claro cómo vamos a calcular con estas velocidades, y el tiempo asociado de las demás actividades. Yo creo que a muchos les puede surgir como la duda de por qué esas velocidades pueden estar, digamos que podemos estar tan seguros de que sí se pueden lograr estas velocidades, y es porque como el tipo de pozo es convencional y todos los tipos de, digamos que todos estos pozos están a hueco cerrado, digamos que no hay una diferencia entre uno y el otro más que la profundidad, ¿sí? Entonces, y el estado mecánico que manejan estos tipos de pozos, pues todos son similares, entonces podemos, digamos, que dar certeza de que esas velocidades están, digamos que ajustadas a lo que se asemejan todos los pozos y unos tiempos similares. Entonces, pues ya básicamente con esto, pues establecimos solo la línea base de desempeño, que fue pues la limpieza, pues, digamos, para las distintas fases, pues tenemos un tiempo planeado, un tiempo con la línea de desempeño que nosotros estábamos proponiendo, y un tiempo promedio del ejecutado que se estaba realizando, digamos, históricamente, ¿sí? Este es simplemente un ejemplo para un completamiento con RIG con su desviación menor a 55. También hicimos un análisis de NPTs de pozos en estudio para la BRO, para simplemente determinar, digamos, como a qué variables de perturbación se les estaba correspondiendo un tiempo eh, adicional, simplemente como para tener en cuenta en un futuro y estar, digamos, que prevenidos, ¿no? Eh, digamos, fuera de la lluvia, se determinó que un 10% de los tiempos adicionales eran por fallas en el cañoneo. Entonces, en las futuras planeaciones, pues determinar qué hacer cuando exista una falla de cañoneo. Ya más adelante vamos a ver cómo podemos evaluar este tipo de cosas. Esto lo podemos evaluar mediante lo que ya estrictamente es el DSOP. Creo que me faltó mencionar que era el DSOP, como llegó a Ecopetrol. El DSOP es una técnica que empezó a utilizar Shell como operadora, y un ingeniero pues lo llevó a Ecopetrol, se empezó a aplicar para perforación, les empezó a dar buenos resultados y querían establecer lo mismo para el completamiento. Entonces lo que hicimos fue estudiar bien qué fue lo que hizo Shell con el DCOP en completamiento, que realmente también era, digamos que muy poco, porque en las operaciones de completamiento casi nunca se administra muy bien la información, porque las operaciones básicamente, entre comillas, son muy monótonas entre una y otra, pero si nosotros queremos optimizar tiempo y costos, pues obviamente hay que tenerlo muy en cuenta. Ok, entonces el DCOP como estrategia en la optimización del completamiento es buscar cómo ese DCOP articula con el WDP, que como ya les había dicho, era la estandarización de toda la información para tener, digamos que información clara en en futuras operaciones, y poder llevar un control y seguimiento, ¿no? Para el detalle de ejecución de futuras operaciones. Entonces, lo primero que hicimos fue una creación de un CWOP programable, no simplemente tener una hoja de Excel de llenar por llenar, sino que tuviéramos un lenguaje estándar. ¿Cómo logramos esto? Arrastrando, digamos que creando unas plantillas, ya les tengo aquí un video, creando unas plantillas que por medio, digamos, de las características que yo coloque, digamos, un campo X, pozo X, en fin, nosotros pudiéramos, independientemente a la longitud y a la profundidad, tener un
un formato único para todas las operaciones que se vayan a realizar en campo. Ok, ahí pues dimos básicamente un ejemplo, si en una desviación menor, mayor, qué tipo de lechada, porque también es importante, qué tipo de completamiento es, una estrategia, qué tipo de estrategia de completamiento es. Por ejemplo, ahí colocamos una de Rigless Workover, cargamos unas fases, si colocamos Slipline Cultivating Workover son otras, si colocamos Rig son otras. También para poder medir a las compañías, pues obviamente teníamos que asignar una compañía que son las que maneja Ecopetrol para la prestación de los servicios para cada una de las fases, y pues esto simplemente es para asignar qué compañías lo pueden prestar. Cuando ya tengamos claro esto, este CWOP programable lo que hace es arrastrar de una base de datos toda la planeación de un completamiento, cómo se debería hacer idealmente, ¿no? Y también, pues obviamente nos da unos costos por servicio, que esos ya los tienen establecidos dentro de una Ecopetrol, y como podemos ver, dependiendo, digamos, de la estrategia, ¿no? Porque, digamos, no es lo mismo alquilar un rig, o sea, un taladro, que alquilar un equipo de workover. Y evidentemente el equipo de workover es mucho más económico. Entonces, pues dependiendo de estas características, digamos, a dar unos tiempos, unos costos por servicio, pues diferentes a cada una de las estrategias. Una vez esto, lo que hicimos fue crear un dashboard que nos permitiera monitorear, como les decía desde el inicio, como entre comillas, tiempo real, qué ha pasado qué ha pasado con los pozos. ¿Esto cómo lo logramos? Esto lo logramos ya que como arrastramos toda esa información, la compilamos, necesitábamos tener, digamos, que establecida en una base de datos como un poco más organizada todo lo que digamos que se iba a utilizar como predictivamente, entre comillas, y esto lo hicimos por una aplicación que se llama Power Query, que lo que me hace es, indiferentemente de que me permite programarlo para que indiferentemente, digamos, si una persona lo escribe de una forma u otra, lo pueda, digamos, que correlacionar y digamos que lo contempla dentro de una sola definición. Ejemplo de esto, no sé, por ejemplo, que eventualmente, no sé, haya una corrida de registros BCP adicional. Entonces, un company man lo puede colocar como corrida de registros BCP, ¿sí? Otra persona puede colocar corrida de registro adicional, pero estamos igualmente hablando de un registro. Entonces, lo que hace es, digamos que todo eso juntarlo para que hablemos todos en un mismo lenguaje. Y eso es lo mismo que buscamos que el CWOP tuviera, ¿no? Ok, este dashboard que creamos fue contemplando la implementación en 10 pozos, los 10 pozos obviamente de Castilla. Lo que hace este dashboard es permitirme visualizar pues filtrarlo por en qué fecha yo completé X o Y completamientos, en qué campo, en qué tipo de lechado utilicé, poder, digamos, ver este tipo de cosas, por ejemplo, que en el post implementado 8 me demoré mucho, pero porque si el tiempo ejecutado es igual al tiempo limpio ejecutado, entonces voy directamente digamos, a las fases, ¿sí? Y puedo ver que en las operaciones adicionales hubo un cambio de estrategia de rig a rigless workover, entonces ya fácilmente yo puedo saber en qué hubo falla y no irme hasta Open Wells, empezar a revisar, empezar a hacer llamadas sin tener una información clara. También podemos ver los tiempos no productivos que hubieron durante la operación, pero también podemos ver que también lo podemos filtrar por longitud a cañonear, porque obviamente de un pozo a otro va a variar la longitud a cañonear entre pozo y pozo, la profundidad del pozo obviamente va a variar, y dependiendo de esto, pues también voy a tener qué pozos yo completé durante ese periodo de tiempo y saber cuál va a ser mi mejor estrategia de cañoneo. Aquí también estaba viendo que se puede filtrar por la fase y podemos ver en qué fase específicamente tuvimos el problema, y básicamente así es como pues de lo que funciona este dashboard, ya que pues podemos tener, o sea, no solamente es tener el big data de todo de todo lo que se ha hecho históricamente, sino poder de forma visual yo poder identificar problemas y poderlos atacar de una forma mucho más rápida.
Ok, pues como ya ven, pues tuvimos un CIBO programable que sirve como base de datos. Nuestra herramienta de análisis, pues obviamente es el Power BI y ya solamente nos falta la toma de decisiones y para poder llegar a una optimización y control de un proceso. Entonces esto simplemente es convertir datos en información útil para la operación de otros completamientos. Entonces nosotros implementamos este SOP en una muestra de pozos del 2019 y digamos que los evaluamos mediante la eficiencia, efectividad y eficacia en términos de costo y tiempos. Mm, para poder medir yo esto, tuvimos que primero realizar, digamos que una evaluación de optimizaciones que hicimos por medio de Crystal Ball. Crystal Ball simplemente es una herramienta que me permite eh, simular matemáticamente uno u otros comportamientos y poder evaluar. Y lo que hicimos nosotros fue crear una función efectiva para poder evaluar cómo iba a variar el tiempo y costos con ciertas características que le íbamos dando a la planeación de X o Y pozo, ¿no? Lo implementamos a 8 pozos convencionales de una campaña en 2019 para la evaluación de nuestra línea de desempeño y los tiempos y costos que le estábamos dando. Como pueden ver, pues el tiempo planeado no fue muy diferente al tiempo limpio ejecutado. Obviamente nuestra herramienta en el dashboard también nos permite, digamos, diferenciar ese tiempo total ejecutado, porque lo que buscamos es que lo que planeamos sea igual a lo que se ejecute. Ya lo que empiece a ser adicional, pues significativamente no aporta mucho dentro de la operación, ¿no? Pero para la planeación sí significa mucho. Hicimos un comparativo de tiempos y costos en el que pudimos eh, observar que el costo ejecutado no es muy diferente al costo de la línea base. También, pues obviamente se redujo un montón de lo que ellos tenían anteriormente para acercarlo un poco más a la realidad y no para, digamos que Ecopetrol no ahorra dinero, sino más bien puede ese dinero que se está destinando dentro del AFE para la planeación en pozo destinarse para la planeación de otros proyectos, ¿no? Tuvimos un comparativo de eficacias donde tuvimos una efectividad para casi todos los pozos pues muy mm, mayor a 60, que es lo que nosotros esperábamos desde un inicio. Unos porcentajes de eficacia, es básicamente qué de lo qué de lo alcanzado, o sea, qué de lo que esperábamos se alcanzó, y básicamente pues se evidencia que todos los porcentajes son bastante altos. Este de 108 no, o sea, se sale del rango, es porque hubo, o sea, se desvió un poquito el tiempo, o sea, dentro de lo que esperábamos o sea, fue muy rápido, y esto fue porque hubo un cambio en estrategia de completamiento, fue porque pasó de rig a workover, perdón, de workover a rig, entonces pues obviamente fue un poco más rápido y se desvió mucho por eso. Y ya, básicamente eso fue lo que hicimos, crear un dashboard en el que nosotros pudiéramos controlar y medir las operaciones de completamiento y en sí. Ya, eso es, pues, como conclusiones. Tenemos que el uso del CIBO programable como input de la herramienta por BI permitirá la generación de valor de la información, ya que este estandariza el lenguaje entre lo que se planea y lo que se ejecuta en campo, lo que a su vez permite identificar y discriminar el tiempo asociado a cada operación del resto de las operaciones. La implementación del proceso de optimización de COP desarrollado logrará por medio de la herramienta por BI y contribuirá a la toma de decisiones al momento de planear los completamientos. De acuerdo a la implementación realizada, pues nuestro mejor pozo fue el pozo implementado 3, y se identificó que 7 de los 8 pozos implementados tuvieron una eficacia por encima del 70%, lo que indica que la línea base propuesta corresponde al comportamiento real de los pozos, y de igual manera el puntaje de eficiencia indica que la propuesta de tiempo y costo se comporta de manera eficiente en 5 de los 8 pozos, lo que indica que las operaciones se realizaron de manera eficiente. Aquí me faltó colocarles la gráfica de los tiempos y costos para que vean cómo se acercó realmente a la realidad. Y podemos ver
en cada una de los tipos de completamiento, cómo logramos, digamos que tener una reducción, pero no hablemos en términos de ahorro porque, como o sea, digo, Ecopetrol no ahorra, sino pues es un dinero que se puede invertir en otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, en este Workover Mayor a 55 grados son $110.000 que se pueden estar implementando en un proyecto de exploración, por ejemplo, lo que nos da un rendimiento de 20.74% anual, si se llegara a implementar en toda digamos que si se empezara a implementar este tipo de estandarización del lenguaje y operaciones entre completamiento y completamiento. Y ya, eso es todo. Listo, muchas gracias, Nicolás. Se abre un espacio de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o algo puede preguntarlo en este momento para poder responder. Mira a ver si en el chat tienes preguntas, querido. No, estaba revisando eso y Nada. no. Ah, no. Sí, si hay preguntas. Ah, no, esas son del anterior. Si algunos chicos tienen alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Bueno, parece que no. Entonces, muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. Muy querido.